Muy buenas, ¿cómo están? Soy Emilio Perini, es un gusto, un auténtico placer para mí estar aquí haciendo nuevamente Tenemos Historia, el espacio, el programa de radio donde nos proponemos conversar con académicos, historiadores, periodistas, profesores, oftalmólogos, ingenieros, maestros, claro, en fin, todo tipo de persona que de alguna u otra manera se ocupe de nuestra historia, de nuestro pasado, de algún aspecto y con ello nos ayude a entender de dónde venimos y tal vez, solo tal vez, hacia dónde nos dirigimos, siempre entendiendo cómo llegamos a ser lo que hoy somos. Y si no sirve para ninguna de estas cosas, nos sirve para entretenernos un rato, para aprender algo nuevo, para cultura, cosmovisión. Un poco de cosmovisión. Desde hace ya 6 o 7 años que hago este programa con Omar López Mato. El programa entró en su temporada número 11, o sea, va a cumplir ya los 10 en junio. Desde junio del 2006, para ser precisos, en que pensamos en FM Identidad. Las radios pasan y nosotros quedamos. Sí, es verdad. Es algo así. Bueno, nos vamos renovando. Nos vamos renovando. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, Emilio. Muy muy contento para empezar este nuevo año. Y hoy voy a traer un tema que, bueno, hace un poco también a la política nacional. ¿Encontraste un personaje raro? Un personaje y raro. Hace semanas que me venís hablando de él. Yo te vengo martillando desde hace semanas diciendo, esto tiene que tener cierto tipo de trascendencia. De hecho, me pidió que me fijara en el Archivo General de la Nación que había sobre este personaje. Encontramos algunas cositas, pero no era lo que buscaba concretamente. No, el señor fue interventor en el territorio nacional, en aquel momento de Santa el primer Cruz. Gobernador designado del territorio de Santa Cruz. Pero este señor, Edelmiro Mayer, del que vamos a hablar, es una vida de novela. La verdad que tiene una vida llena de aventuras. Llena de aventuras, de que va de un lado al otro, experiencias así, realmente novelescas, épicas. Y bueno, ahora que estamos un poco con la rehabilitación de las relaciones entre Estados Unidos y Argentina, que no esperemos que sean carnales, como decía nuestro querido amigo Itela, bueno, este es un punto para decir una coincidencia. ¿Cómo encontramos una persona que en un momento termina siendo oficial del ejército argentino, del ejército norteamericano y del ejército mexicano? Y este hombre tan curioso se llamaba Edelmiro Mayer. Bien, hacemos lo parroquial. Les recordamos que nos pueden escribir a programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @Emilio Perina, que los programas están siendo grabados en video por Daniel Villarroel y los pueden encontrar en el canal de internet Vimeo, con B corta, vimeo.com/tenemoshistoria, o los buscan en Facebook a través de facebook.com/tenemoshistoria. Presentamos el programa y Omar López Mato nos va a estar contando quién era este personaje, Edelmiro Mayer. Seguimos en Tenemos Historia y hoy Omar López Mato nos va a contar la vida de aventuras y de cuestiones realmente muy interesantes de Edelmiro Mayer. La familia Mayer, ¿de dónde venía, Omar? Porque el padre era inglés, porque bueno, Mayer puede ser a veces alemán. De hecho, vas a ver que hay confusiones con el origen Mayer alemán. El padre era John Andrew Mayer Arnold, ex oficial, el oficial de barco de la Marina Británica, que llegó acá a la Argentina. Y bueno, un poco también invitado por los proyectos, a veces un poquito egipcios de Rivadavia. Está tentado de instalarse. Del arquitecto egipcio Rivadavia también. Está tentado de instalarse en la Argentina, y acá en la Argentina se casa con una señorita, una familia patricia de los Posadas, y tiene 14 hijos, de los cuales Edelmiro, del que vamos a hablar hoy, es el número 10, y sin embargo, fíjate vos cómo era el tema de la mortalidad infantil, llega a ser el mayor, queda como el mayor de la familia, porque mueren en la infancia, mueren 3 de los hermanos, otros 3 de los hermanos se los llevan al río Luján. O sea, una vida
complicada para una familia bien, ¿no? Y sin embargo... ¿Que se instaló en qué zona de Buenos Aires? En Buenos Aires. No, en Buenos Aires, pero tenían actividad agropecuaria el padre. El padre se dedicó a la actividad agropecuaria, en la zona de Luján. Y Edelmiro, desde joven, abraza... él nace en el 30 y pico, ¿no? Y él ya desde joven empieza su primera actuación militar en el sitio de Buenos Aires. En el sitio del General Lagos, cuando ponen sitio a la ciudad de Buenos Aires. Bueno, él está... ¿Ese que costó unos pesos? ¿Estamos hablando? Sí. Porque lo contaste vos hace mucho tiempo. La historia del almirante Coe, del Comodoro Coe, mejor dicho, que... ¿2 millones había recibido? ¿Cuánto era? No, ¿más? La cifra fue exorbitante. Varios millones de monedas de oro. De monedas de oro. Para que lo refresquemos a la audiencia, el sitio de Buenos Aires lo hace el General Lagos cuando Buenos Aires se quiere aislar de las demás provincias. ¿Por qué? Porque no quería coparticipar los ingresos del puerto de Buenos Aires. Entonces los porteños dijeron no, que se arreglen ustedes, y el General Lagos, siguiendo Urquiza, pone sitio a la ciudad de Buenos Aires y se hace el bloqueo de la entrada del puerto. El bloqueo de la entrada del puerto estaba a cargo de Coe, del Comodoro Coe, que era uno de los, era norteamericano, pero era uno de los jefes de la flota. Era un tipo que se había enfrentado a Brown en más de una oportunidad. Había estado bajo el orden de Brown, pero como Coe estuvo en la flota riverista, se enfrentó a Brown en alguna oportunidad. Nunca llegaron a medirse, pero era un marino que conocía muy bien el Río de la Plata. Y estando acá, la gente de Buenos Aires se dio cuenta que algunos barcos ingleses, franceses, misteriosamente llegaban al puerto de Buenos Aires, pasaban el bloqueo. ¿Y qué pasaba? Bueno, ahí aparece Billinghurst, y Billinghurst se da cuenta de que algo, empieza a entrevistar a los capitanes de los barcos y dice, bueno, al final por unas rupias pudimos pasar. Y dice, bueno, cada hombre tiene su precio. Y Billinghurst lo entrevista a Coe en un lugar que no se sabe bien dónde fue. Evidentemente, aparte el diálogo fue en inglés. Y le preguntó el precio. Y al final, después de estas idas y vueltas, Coe decía que eran unitarios, bueno, cualquier cosa. Le pregunta el precio y acuerdan una cifra que era... Mira, en este momento no lo tengo presente, pero eran varios, como 100 millones de piezas de oro. Una cifra, yo calculé que eran, a precio del oro, era más o menos 100 millones de dólares actuales. Mira. Y que Billinghurst los tenía en su caja chica. No, lo tenía Lezica. Lezica, el Ambrosio Lezica, el famoso, el banquero, cuando le dicen, mire, necesitamos esta plata, se la presta, el gobierno se la devuelve con favores. Evidentemente ellos querían ser proveedores del ejército de Buenos Aires. Y Lezica dice, no se preocupe. Y a la tarde aparece con un baúl de monedas de oro, y con eso le pagan a Coe, le pagan a Pinedo. También Pinedo vende su barco. El único que se resiste es Cordero. El capitán Cordero se resiste, lo tienen que llevar preso. Y Coe se quiere ir a Estados Unidos, y el barco americano, el que se lo iba a llevar, se da cuenta de que esos rumores corren sobre las olas también, y le pide una buena tajada, porque si no, el barco se podía desviar y terminar en Rosario en manos de Urquiza, y Coe prefiere pagarlo. Este es el famoso episodio. Y en esta guerra, en donde hay... en este conflicto, que es muy gracioso porque... Edelmiro Farrer, en este conflicto... Mayer, sí. Cumple revista para las Fuerzas de Buenos Aires. Es más, en un batallón alemán. Porque hay que recordar que las delegaciones de Francia, de Córcega, de Alemania, de Inglaterra, proveen oficiales y soldados para pelear contra los sitiadores. Y en esta tropa se incluye Mayer. Después de eso, Mayer participa en la batalla de Pavón y la batalla de Cepeda. Y acá vamos a hacer una digregación. Les dije que habían sido 14 hermanos, los quedan solamente 3 varones. Edelmiro, Federico y Carlos. Carlos era el menor, Federico era un poco mayor, y estaba Edelmiro. Federico tiene también una historia muy curiosa. Federico estudia medicina,
Varias veces se tuvo que ir a Buenos Aires porque protestaba contra la Universidad de Buenos Aires y la mala infraestructura que tenía en tiempos de Rosas. Rosas lo invita a que se vaya y en un momento ya como médico se va, y es un médico, es el primer médico que detecto que practica cirugías de catarata en la República Argentina. Es decir, el primer médico argentino, nacido en la Argentina, formado en la Argentina, que tengo registrado que opera una catarata. Y opera una catarata estando en Mendoza. Se lo opera a uno de los betlemitas, un curo betlemita. Es un éxito. Supongo que debe haber usado la técnica de Daviel, pero bueno, eso es un tecnicismo. Pero estando ahí se casa con la hija de Godoy Cruz, del que fue delegado, amigo de San Martín, y delegado al Congreso de Tucumán. Se casa, pero sin el beneplácito de la suegra, de la esposa, que aparentemente por algún conflicto lo hace matar. Contrata a 2 hermanos, Zambrana, lo asesinan, dejando indemne enfrente de la esposa, que era la hija de esta mujer, y después se averigua de que la instigadora de este asesinato había sido la suegra, la esposa ya había muerto Godoy Cruz. ¿Qué historia de telenovela me estás contando? No, la historia de telenovela, no, y es peor, porque la condenan a ella, y ella en un momento aparece una cifra sustanciosa para alivianar la condena, y con esa cifra, ¿sabes qué se hace? Se construye la primera cárcel de Mendoza. Mirá. O sea, mirá qué novela. Y el hermano menor, Carlos, también se anota en el ejército y termina, ya era muy jovencito, un teniente muy jovencito, termina lidiando en la campaña que hace Mitre para apaciguar a las provincias que se habían rebelado, Felipe Varela, etc. Y muere en un enfrentamiento con Chumbita. El ancestro del historiador Hugo Chumbita muere, el chico no se quiere rendir y pelea hasta que lo matan, Carlos Mayer. Y todos los 3, después con Edelmiro, terminan enterrados en el cementerio de la Recoleta. Si uno entra al cementerio de la Recoleta y mira hacia la derecha, hay un templete verde, pintado de verde, que es la bóveda de los Mayer, en donde están enterrados los 3 hermanos. Y eso indica además que la familia de alguna manera sostuvo la fortuna. Era una familia de acomodada. Una familia acomodada. Bien, vamos a hacer acá, Omar, la primera pausa en el programa de hoy de Tenemos Historia, y después nos seguís contando más de las aventuras que protagonizó y que rodearon un poco a la vida de Edelmiro Mayer. Seguimos en Tenemos Historia, estamos con Omar López Mato. Él nos está contando la vida de un personaje que tiene mucho de novelesco, de aventura, de cuestiones diferentes, que llegó a ser románticas, el primer gobernador, o en realidad el primer interventor como gobernador que envía al Poder Ejecutivo Nacional a lo que en ese momento era el territorio nacional de Tierra del Fuego, y después iba a ser la provincia de Tierra del Fuego, Edelmiro Mayer. Pero acá a esta altura yo te tengo que preguntar, ¿por qué te interesaste en Edelmiro Mayer? ¿No? Digo, más allá de sus aventuras. Aparte, más allá de sus aventuras, porque bueno, yo creo que en este momento puede ser un vínculo, es decir, es un oficial, el único que tengo registrado, el único oficial argentino que termina peleando para la Unión en los Estados Unidos. Peleó la guerra civil americano, amigo de Todd Lincoln, de Robert Lincoln, del hijo del presidente Lincoln. Está la noche que lo matan a Lincoln, testigo. O sea, vos fíjate, un argentino termina siendo ahí en el teatro. Testigo. No estaba en el teatro. Después lo voy a contar cuáles son las circunstancias. Pero bueno, me pareció una persona. Y después la revolución Lincoln la agonizó varios días, ¿no? Yo estoy Lincoln agonizó 2 o 3 días, sí, es verdad. Claro, es verdad. Porque le pegaron de la espalda en las vértebras. Bueno, volvamos sobre el señor Mayer. Bueno, el señor Mayer, estábamos acá en Buenos Aires, está haciendo su carrera militar. Ya el padre había muerto, la madre, las 2 hermanas, creo. Y lógicamente, joven, apuesto, galante, tiene un romance con una señorita de la sociedad porteña. Y
el romance fue muy avesado, fue muy aventurado también porque la dejé embarazada. Fogoso fue. Fogoso. Ante la oposición del padre de la chica, porque en el momento él dice como caballero, dice, no, bueno, yo lo reconozco a mi hijo, me voy a casar con su hija, y dice, no, usted es un mocosito, usted no debería estar acá. Él había tenido un enfrentamiento, no llegó a tener un enfrentamiento con Mitre, pero Mitre en un momento él lo habían ascendido a mayor, y Mitre lo quiso volver para atrás, y el padre de la novia, claro, enfurecido, le decía, a usted lo único que hizo bien Mitre fue sacarle el grado militar, bla, bla, bla. Bueno, no quería saber nada. Entonces, obviamente, la mandan a la chica a la estancia, ¿no? Y él se encuentra un poco desamparado, acaba de enterarse de la muerte del hermano mayor, decide irse a los Estados Unidos, porque Estados Unidos, que estaba en guerra civil, estamos hablando del año 62, Estados Unidos estaba en guerra civil, y Estados Unidos convoca oficiales de otros ejércitos del mundo, y se anotan muchos alemanes. Hay soldados irlandeses, pero que iban como inmigrantes, y van soldados alemanes a pelear la guerra civil. En ese momento los Estados Unidos tenían un pequeño problema, porque Lincoln proponía el uso de tropas de color, y la mayor parte de los oficiales americanos no querían manejar tropas de color. No querían trabajar con soldados negros, digamos. No querían trabajar con soldados negros. Entonces, los alemanes no tenían mayores reparos, y Edelmiro Mayer, como oficial argentino... Ese problema no había existido en las guerras de la independencia y en las guerras civiles argentinas, donde la mayor parte de las tropas eran negras, ¿no? Claro, es decir, famoso San Martín, la cuesta de Chacabuco, pobres mis negros, el coronel Barcalá, toda la cantidad de oficiales negros. La población negra de nuestro país llegó a ser el 30% y desaparece en las guerras civiles. Sí, es así. Bueno, pero entonces Mayer estaba acostumbrado a usar tropas negras, a manejar tropas negras. Y cuando llega a Estados Unidos, escribe un artículo en el Harper's Magazine en donde habla de las virtudes de las tropas negras que él había comandado durante tanto tiempo. Y eso le trae el acercamiento con Lincoln y con el hijo, con Robert Lincoln, que dicen, bueno, mirá, hay alguien que nos apoya, porque claro, la guerra ya se estaba prolongando mucho. 5 años duró. 5 años duró, pero sobre todo cuando empieza Grant como general de las tropas federales, Grant tiene una política de que yo pierdo pero avanzo. A mí no me interesa la derrota, a mí lo que me interesa es yo avasallo al enemigo yendo para adelante. Entonces muchas veces perdía las batallas, pero él iba para adelante, porque tenía una capacidad y una cantidad de soldados brutales, mucho más que los del norte. Es decir, cada batalla en donde por más que muriesen menos soldados del sur, era más difícil reemplazar a los soldados del sur que a los soldados del norte. Lo hemos contado varias veces. Se puede llamar a la guerra civil española, igual que la guerra de la Triple Alianza en el sur y la de Franco, la de Crimea y la franco-alemana son las primeras guerras industriales, exactamente, donde aparecen primero las armas para matar masivamente, la ametralladora, sí. El fusil a repetición, el Remington aparece después de Gettysburg. En Gettysburg ya hay y las fuerzas industriales son colocadas en función de la maquinaria de guerra, ¿no? Pero de todas maneras en estas batallas había muertes de 10, 20 mil hombres, bajas por cada una de las batallas, y eran sucesiones de batallas, y sobre todo Grant tenía una costumbre de avanzar y por más que no considerar las bajas, las reemplazaba, él las podía reemplazar. Entonces una de las propuestas que surge en este contexto es, bueno, vamos a tener tropas de color. Pero aparecen como que no las querían manejar. Hay una película que yo supongo que la viste, Glory, que es la de Spielberg, ¿no? No es de Spielberg. Porque hay una de Spielberg muy famosa. No, esa fue Lincoln, claro, en donde habla de toda la batalla y aparecen soldados negros. Esta Glory es una película de Seawick, que creo que era el director, que es la batalla del Regimiento 54 de gente de color de Massachusetts 54, que pelea en Fort Sumter ahí sí tiene un oficial americano. Este es uno de los pocos oficiales americanos que maneja tropas de color. Y bueno, muere en Fort Sumter y muere muchos de los soldados de este regimiento. Estas 54. Dificultades para el avance de los derechos civiles y de la igualdad
guerra entre negros y blancos en Estados Unidos se van a prolongar hasta muy avanzada la década de 1960. Bueno. Y en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial se vio lo mismo con, por ejemplo, los pilotos de aviones o manejar lanchas o barcos, ¿no? Claro, los pilotos de aviones en la Primera Guerra, anecdóticamente hay un piloto negro en las tropas americanas, pero la mayor parte de las tropas americanas que llegan a combate son blancas. No, lo que pasa es que un poco el tema es, si vas a morir por tu patria tenés los mismos derechos. Exactamente. Bueno, sí, entonces en la Segunda Guerra aparecen ya algunos regimientos de color, pero generalmente en tareas secundarias. Bueno, cocina, maestranza, etcétera. No les permitían volar aviones y eso también ha sido. Bueno, hay un escuadrón de gente de color manejando aviones en la Segunda Guerra, el regimiento Tiger, el escuadrón Tiger, que lo obtenían de escolta de los bombardeos. Y bueno, tiene una actitud destacada y bueno, a este grupo Tiger. Bueno, volvamos a la Guerra Civil Americana. Y bueno, Mayer se hace amigo a raíz de ese artículo, toma contacto con los Lincoln y le dan para mandar un regimiento de gente de color, el regimiento 3 de gente de color, se llamaba así. Y bueno, entonces participa en toda la serie de batallas. Ya estamos casi al fin de la guerra. Estamos hablando de las batallas, de lo que el viento se llevó, en la toma de Richmond. Claro. La toma de Richmond. El avance sobre el sur. El avance sobre el sur, la toma de Richmond, las batallas de Chattanooga, ¿no? En donde lo hieren a Mayer. Mayer, tipo osado, varias veces caen los soldados, los abanderados de su regimiento, y él toma la bandera y lo hieren en Chattanooga, lo hieren y después hace la campaña de Florida. Y participa con Sheridan, etc. Tiene una participación hasta el final de la guerra. Llega hasta el final de la guerra como coronel. Bueno, sí. Y eso le toman examen y todo, ¿no? Aparte, él tenía, por una cuestión familiar, era bilingüe, o sea que podía expresarse muy bien. De hecho, escribe artículos. Harper fue uno de los artículos que escribe en revistas, o sea que era un tipo que se podía expresar correctamente en inglés. Y cuando termina la guerra, él participa del desfile de las tropas triunfantes al frente de su regimiento de gente de color. Bien, vamos a hacer una nueva pausa en Tenemos Historia y después de la pausa vamos a pedirle a Omar López Mato que nos cuente qué hizo Mayer, si se quedó a vivir en Estados Unidos cuando termina la guerra, qué sucede con su vida tan de aventuras y tan su vida especial. Personal también. Sí. Seguimos en Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir al programa tenemoshistoria@gmail.com, que me pueden encontrar en Twitter, @EmilioPerina. Los programas están siendo grabados en video y los pueden encontrar en el canal de internet vimeo.com. Ahí tienen que poner vimeo.com/tenemoshistoria. También a través de Facebook, ya sea entrando al Facebook de Olmo Ediciones o facebook.com/tenemoshistoria. Estamos conversando, Omar nos está contando en realidad de la vida de Edelmiro Mayer, el hombre de origen inglés. El hombre de los 3 ejércitos. Claro. Que mira, ojo, no es. Va a haber otro ejército más, mira vos. Bien ahora. Nos habíamos quedado. Pero ojo, no es el único. Vos fíjate, Mitre era oficial del ejército uruguayo, del ejército argentino, y fue oficial del ejército boliviano. Mitre fue instructor del ejército boliviano. Hubo varios oficiales que tuvieron 3 ejércitos. Es más, justo tuvo por lo menos 2 porque también lo hicieron general del ejército de Brasil, porque se ofreció para ir a combatir en la Segunda Guerra Mundial. Mira vos, no sabía eso. Y hubo otro que se escribió un libro, creo que era un santafesino, me parece que se llamaba López, que también fue fue oficial de 3 ejércitos, del uruguayo, del argentino y del paraguayo, porque fue el único argentino, López fue el único argentino que se pasó a las tropas paraguayas. Bien, pero volvamos al señor Mayer. Terminó la guerra, desfiló por ahí viene la historia que vos me preguntabas sobre Lincoln. Él desfila con las tropas, y esa noche, la noche en donde Lincoln va al teatro,
lo lleva, le pide a su amigo Robert Lincoln que lo acompañe porque sus tropas querían conocerlo. Ajá. Entonces esa noche Todd Lincoln no está en el palco donde matan al presidente porque estaba con Edelmiro Mayer visitando a las tropas con las que había peleado Mayer durante la guerra. Y cuando se entera que lo han herido a su padre, va con Mayer y lo trasladan a un hotel que estaba justo enfrente del Teatro Ford. Bueno, y va con Mayer y Mayer lo acompaña durante los días de agonía. Mayer lo acompaña durante los días de agonía a Todd Lincoln. O sea, fíjate vos, un argentino. Qué personaje, ¿no? Y cuando termina todo esto, ya el episodio, Todd Lincoln le ofrece participar en el estudio de abogados, el bufete de abogados que tenían los Lincoln, y Mayer dice que no. Porque el abogado Mayer pero podría haber participado. Okay. Podría haber participado. ¿Y qué hace de su vida? Entonces? Se entera, bueno, dos cosas, dos detalles sentimentales. Primero muere su novia después del parto, y su hijo, que es rechazado por su suegro, lo termina criando su madre y su hermana. Ok. En Buenos Aires. Se llamaba Adolfo, en Buenos Aires. La muerte de su novia, prefiere seguir en este ostracismo sentimental que atempera algunas noches. Todo esto habían pasado como 2 años, ¿no? 2 años, sí. El chico nació, claro. Pero en este momento Estados Unidos, y Mayer era uno de los que decía que no hay que dejarlo a México solo, porque en este momento México había sido invadido por Francia, el famoso Maximiliano. Entonces ya él había sido, en sus artículos que publica en Estados Unidos, dice que Estados Unidos no puede dejarlo solo a México. Pero es claro, Estados Unidos acaba de salir de una guerra, no quería tener otra guerra con Francia, entonces los ayuda económicamente. ¿Y qué mejor que un tipo que habla castellano e inglés que servir de contrabandista para las armas que mandan los americanos para que le peleen las tropas de Benito Juárez? Mira qué interesante. Entonces atraviesa el río Bravo y lo incorporan, porque también un oficial con experiencia, habla castellano, habla inglés, y lo ponen comandante de un regimiento que se llama Zaragoza. Y ahí tiene toda una serie de aventuras que relata en su libro Campaña y Guarnición. También relata parte americana, pero la mayor parte de los relatos que él tiene, que los escribe muy elegantemente, los hace en México, en donde lo conoce a Benito Juárez lo bendice y se hace muy amigo de Porfirio Díaz. Estando en el batallón Zaragoza, tiene un enfrentamiento con uno de los oficiales, con Cañas, que tenía una actitud bastante provocativa. Él no sabía por qué, pensaba que porque era un extranjero, pero en realidad después se entera de que Mayer, en una de sus incursiones amorosas, había conocido a la hermana de Cañas, parece que la conoció muy bien a la hermana de Cañas, y Cañas le tenía bronca por eso, y se tienen un enfrentamiento a la tejana, ¿viste? Como las películas Bajo el sol del mediodía, las películas de cowboy. Bueno, con 2 pistolas a 6 pasos, se dispararon 25 balas, 5 le pegaron a Mayer, pero se salvó, pero a Cañas tuvo la peor suerte porque pegaron como 10 balas, o sea que tenía un poco mejor de puntería, ¿no? O sea que este es un relato que está contado por Mayer, donde, bueno, tiene que enfrentarse. Bueno, después de eso él sigue como comandante del Regimiento Zaragoza, y hay otro episodio también romántico, le ponen sitio a la Ciudad de México, y en la Ciudad de México se atrincheran los... Sobre todo las hermanas atrincheraron ahí. No, bueno, viene otra historia. En la Ciudad de México se habían atrincherado todos los oficiales imperiales, todos los que habían estado, los mexicanos que habían peleado con los Habsburgo, con Maximiliano. Mayer dijo, vamos por una francesa. No, fue por otra mexicana, parece que no tenía ningún tipo de problema. Entonces, ¿qué pasaba? Sentaba en el sitio y a la noche, don Edelmiro cruzaba las líneas porque tenía un encuentro con una señorita que había conocido. Tremendo Edelmiro, ídolo nacional. hijo de Tigre. Y una noche, parece que embelesado con la joven o fatigado por las tareas amorosas, se queda dormido y es claro, no llega al amanecer a cruzar las líneas. Y entonces él se va y se presenta, se presenta al general Márquez,
que era un feroz imperialista, le decían el León de Tacubara, una de esas batallas, sorry, no me acuerdo el nombre de la batalla, pero Tacubara, me suena así, creo que le decían el León de Tacubara porque era feroz en la represión, aún de sus connacionales, y se presenta y le cuenta la relación. Mire, yo soy argentino, estoy acá, estoy peleando del otro lado, pero me encontré parece, nadie sabe bien qué es lo que le dijo, pero parece que el general Márquez lo deja que marche a su posición, a su tropa, y bueno, sigue participando hasta que se toma la Ciudad de México, y Edelmiro Mayer le da refugio al general Márquez, que después se escapa y termina en Francia, termina en Europa, y le da refugio, y eso no le cae nada bien a sus oficiales, especialmente a las tropas de Porfirio Díaz, y lo ven como una traición. Bueno, entonces lo ponen preso a Edelmiro y lo quieren fusilar por traidor. Y ahí aparece, ¿sabes quién aparece? ¿Quién puede aparecer acá? Y la verdad que ya ahora no sé. Sarmiento, es el único que nos faltaba. Claro. Estuvimos con Mitre, claro. Y aparece Sarmiento, que era el delegado argentino en Estados Unidos, y dice, no, ustedes no lo pueden fusilar, este hombre es argentino. Y bueno, de hecho le salva la vida a Sarmiento, y ahí Edelmiro dice, no me queda otra que volver a la Argentina. Y vuelve a la Argentina, en donde, bueno, tiene toda una serie de discusiones donde diciendo, che, pero pará, ¿puede ser general argentino un hombre que peleó general de otros ejércitos? Eso, ya te digo, había muchos oficiales que eran, bueno, sin ir más lejos, todos los oficiales uruguayos que estaban peleando con Mitre. Borges. ¿Y Miller, el general que va con inglés, con San Martín? Todos los oficiales, Sander, Borges, Arredondo, todos eran oficiales uruguayos que se los había traído Mitre para pelear en la Argentina. Los coroneles de Mitre eran todos coroneles uruguayos. Pero bueno, alguien hace el planteo, no era lo mismo Uruguay que la Argentina, que Estados Unidos, y que bueno, y que México, y que había pasado, y se debate en el Congreso si le dan el grado oficial en el ejército argentino o no, que por supuesto terminan dándoselo, pero después de una discusión un poco innecesaria. Durante este tiempo, Mayer se dedica a otra tarea, aparte de la escritura, que escribe en varios diarios, a la música. Era un fogoso intérprete de piano, y juntó todas sus interpretaciones en un libro que se llamaba Piezas Inmortales o algo por el estilo, un libro de música, que en esa época se acostumbraban a imprimir libros de música para esto. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y después seguimos conversando con López Mato sobre Edelmiro Mayer. Último bloque del programa de hoy de Tenemos Historia. Soy Emilio Perina, estoy junto a Omar López Mato, aquí conversando de una vida llena de aventuras amorosas, aventuras militares, militar que sirvió a 3 ejércitos, ya regresa a la Argentina y vuelve. Antes de regresar a la Argentina, es un pequeño detalle. Bueno, Edelmiro Mayer. Edelmiro Mayer, antes de regresar a la Argentina, estando en Cuba, bueno, sale desde Veracruz, va a Europa. Y en Europa la visita a Rosas, a Manuelita Rosas Terrero. Y bueno, está un periplo, bueno, vuelve a la Argentina. Claro, él tendría más o menos la misma edad de Manuelita, ¿no? Creo que era un poquito más joven. Sí, porque si mal no recuerdo, este muchacho nació en el 37. Y Manuelita era un poquito mayor, Manuelita Robustiana. Y bueno, vuelve a la Argentina. Tiene, claro, había sido amigo de la infancia de Dardo Rocha, de Santiago Alcorta, de Belisario Roldán. Le hice un banquete de bienvenida. Y bueno, ahí inicia un poco su carrera política. Él, en tiempo, aparte de recuperar su grado militar, llega a ser diputado. Y escribe obras. Y por ejemplo, ¿sabéis qué hace? Es el primer traductor de Poe al español. Mira, claro. Como él había conocido la obra de Poe estando en Estados Unidos, claro. Él siempre dijo que quería traducir la obra de Poe, y traduce El Cuervo, la primera versión que se conoce de los cuentos de Poe, los tradujo Edelmiro Mayer.
publica este libro, Campaña y Guarniciones, en 1880 y pico. Tiene emprendimientos empresariales en donde no es muy afortunado, y después el gobierno lo convoca para gobernar el territorio nacional de Santa Cruz, cuyo primer gobernador había sido Ramón Lista, que había terminado con una historia trágica. Hoy estoy de telenovelas. ¿Qué le pasó a Lista? Lista se enamoró de una tehuelche. Oh. Y la novia, la esposa de él, cuando se entera que le había sido infiel con una aborigen, se suicida. La hija era, la esposa era la hija de Olegario Andrade. Ah, mira. Poetisa también. Sí, sí. Y ella se suicida por esta infidelidad que había cometido Ramón Lista. Y a todo esto, Edelmiro Farrell no se casó. Mayer, sí, ya llegó cruzado con Farrell, que es más conocido. Te lo grabaste mal. Es más conocido. Pero Mayer no se casó porque ya se está acá vuelve grande. Y se casa. Vuelve y se casa y tiene dos hijos, pero creo que uno de los dos hijos muere. También. Ahí lo que pasa es que la mortalidad infantil era así en esa época, ¿no? Fíjate que estamos hablando de 14 hijos, sobreviven 3, Edelmiro y 2 hermanas, que le crían al hijo mayor. ¿Quién lo manda a Santa Cruz? ¿Qué presidente? Roca. Roca. No fue Roca, fue el que lo sigue a Roca, el cuñado de Roca, Juárez Selman. Juárez Selman, con el que tenía también, era un tipo, se ve que era un tipo pintoresco, muy dicharachero, bueno, te toca el piano, sí, claro, escribe, se expresa en corrección en 2 idiomas, etcétera, y era amigo de Juárez Selman, y Juárez Selman es el que le encomienda ir a tierra a Santa Cruz, en donde, bueno, hemos visto documentación en el archivo, que todo de 1880 y pico, y 1800, después 90, creo que termina bajo el gobierno de Pellegrini, pero lo nombra Juárez Selman. Podemos inclusive incluir para Vimeo.com parte de esa documentación, aunque en realidad son cartas donde pide frazadas, pide alimentos, para los, claro, porque ella era un reducto de presidiarios, pide alimentos, es decir, todos solicitudes. Y tengo entendido que la casa en donde se establece esta gobernación, que la hace Mayer, existe como museo, monumento nacional en Santa Cruz. No la pude visitar, pero tengo entendido por eso. ¿Cuánto tiempo quedó en Santa Cruz este hombre? Estuvo como 4 o 5 años. Y después ya vuelve y no le queda mucho más tiempo, se muere. No me digas, sí, pero relativamente joven. No, tenía, 60 y pico de años, que para entonces esa edad era abundante, era ya un tipo mayor, ¿no? Cuando muere, justamente, Enrique de Bedia hace el obituario y dice: cayó en su puesto de primera fila luchando por la civilización. La muerte debía encontrarlo así, de pie en la brecha. Parecía haber subordinado su vida a aquella ley espartana que obliga a vencer o morir en la batalla. De todas maneras, muere en el 96. En el 96. Con Luisa de Peña, el presidente entonces. De todas maneras, el episodio que a vos te llamó más la atención es que fuera un oficial argentino con grado de coronel. Que termina con grado de coronel en una guerra civil americana, con participación activa, ascendido varias veces, porque creo que empieza como capitán y termina como coronel. Ojo, en la guerra civil americana, bueno, uno conoce la famosa historia del general Custer, ¿no? Que a los 23 años era general, pero en realidad era lo que llamaba general en comisión. Él, cuando termina la guerra y vuelve al rango oficial, nunca, hasta que muere en Little Big Horn, pasaron 10 años, pasó de mayor. Claro, porque lo vuelven a ascender después post-mortem. Puede ser, bueno, claro, se lo conoce por el grado mayor que tuvo en su carrera militar, pero en realidad eran oficiales en comisión. No era, y eso era muy frecuente en la guerra civil, como morían tantos, de teniente a general había un paso, había 2 días. Bien, así recorrimos esta vida de aventuras y esta vida tan peculiar de Edelmiro Mayer.
Y no sé, ¿te queda alguna otra cuestión para contar de él? No, pero la verdad que son estos personajes curiosos de la historia argentina. Da para una película, ¿eh? Da para una película. La verdad, da para una película. Bien, así concluimos el programa de hoy de Tenemos Historia. Omar, ¿nos reencontramos la semana próxima? Vamos a estar acá. Hasta la semana que viene los vamos a estar esperando.